Esta semana la ha dado con toda, ha dicho que tiene guardado todavía ese discurso, pase lo que pase. En el del San Juan de Dios le dijo que si whisky o vino, que si le iba a decir que si toma whisky o si toma vino. O sea, se lo toma con jocosidad, pero realmente no sé por qué Petro está otra vez como metiendo el dedo en la llaga. Me sorprende estas declaraciones justo una semana antes de la reunión Petro-Trump, que está agendada para el 3 de febrero. ¿Por qué sorprendes? Hay una escalada en lo que tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos, que vimos a Trump y a Petro muy fuerte en Twitter y en declaraciones públicas el uno con el otro. Trump casi que diciendo te voy a ir a casar y Petro diciendo pues venga a ver qué pasa. Luego baja todo con esta famosa llamada que vimos la foto de Petro diciendo acá hablando con Trump. Luego sale a la Plaza de Bolívar en esta manifestación que convoca a decir listo, ¿no? Ya con Trump la cosa está mucho mejor, hablamos. Trump saca también un mensaje diciendo que fue un honor haber hablado con Gustavo Petro. Entonces, y lo invita a visitarlo a la Casa Blanca. Y uno creería como que en todo este tiempo era como para ir ajustando relaciones, ir ajustando lo que sería esa reunión, pero una semana antes sale Petro a decir esto, que Nicolás Maduro está secuestrado, que no debería estar allá y que tiene que ser juzgado en Venezuela o por un tribunal de las Américas. No sé cómo se vaya a tomar esto desde Estados Unidos. Hay mucho miedo sobre lo que pueda hacer esa reunión. Se recuerda lo que le hizo Trump una vez a Zelensky, pues al hablar mal de él en frente de todo el periodismo. Entonces, queda uno la expectativa. No se sabe si esto va a escalar más o más bien va a ser como una visita cordial. Sí, es que está muy raro porque, como usted bien lo decía, o sea, después de que estuvo en la Plaza de Bolívar, incluso pues tuvo que cambiar el discurso y demás, empezó a ser muy suavecito con Trump. Sí. O sea, le bajó al lenguaje, igual Trump y demás, pero esta semana la ha dado con toda, ha dicho que tiene guardado todavía ese discurso, pase lo que pase. En el del San Juan de Dios le dijo que si whisky o vino, que si le iba a decir que si toma whisky o si toma vino. O sea, se lo toma con jocosidad, pero realmente no sé por qué Petro está otra vez como metiendo el dedo en la llaga. Y previo una reunión con Donald Trump, como no sé si para mostrarse fuerte o qué, pero realmente pues preocupa porque sabemos que ya él comprobó que las fuerzas no están en la misma cancha y realmente pues toca bajar la cabeza porque estamos hablando contra una potencia. Lamentablemente, así pues la gente diga, no, la rodillera, la dignidad, pues yo creo que igual aquí depende más el país. Y ayer Marco Rubio se Pero reunió. yo creo que es que Petro también es experto en autosabotearse, o sea, sí. como que creo que se estaba demorando, o sea, creo que siempre, o sea, yo sí decía como ya no demora en venir el discurso donde Petro ponga en riesgo todo lo que se avanzó con el tema de Estados Unidos, y creo que esta es la muestra, porque es lo que hemos visto año tras año en el gobierno, y es Petro avanzando y luego saliendo a dar unas declaraciones que retroceden un montón lo que está pasando, y creo que un poco es esto. Ahora, su mensaje sí está siendo desescalado con Noboa, ¿no? Incluso le dice que se sienten a hablar, o sea, que lo convoca, y creo que es un Petro que sabe que en este momento es mejor la diplomacia que la confrontación, pero creo que también es ese Petro que no puede evitar sacar sus principios y su pensamiento, y es como yo no estoy de acuerdo o no tan de acuerdo con lo que están haciendo con Maduro. O sea, yo creo que de pronto está ambientando, no sé también de lo que tú dices, algo para que esa reunión con Trump sea realmente el tema de discusión, lo que pase con Nicolás Maduro. Y es que, digamos, yo creo que Petro logre que Maduro, lo veo muy difícil, pero que Maduro salga de la justicia estadounidense para una justicia de las Américas o que sea juzgado en su mismo país, pues yo creo que ya pondría a Petro... Que no debería ser así, porque Petro tendría que ser abogado del diablo, ¿sí? O sea, creo que la discusión con Trump es relación Colombia-Estados Unidos y pare de contar. O sea, como que siento que el tema de Venezuela, si bien nos afecta por ser vecinos y tal, yo creo que ese no debería ser el eje central de la conversación, y salir a defender abiertamente a un dictador a mí se me parece muy cuestionable.
Pues yo ahí difiero, o sea, porque Petro no está como defendiendo la gestión de Maduro, pero sí lo que ocurrió, o sea, es que hay un presidente retenido en los Estados Unidos, o sea, una potencia extranjera se metió a sacar un presidente de un país soberano. A mí me parece que hay que alzar la voz en ese tipo de situaciones. Pero por otro lado de lo que estábamos hablando, Petro, yo creo que cuando habla siempre está pensando en las elecciones, también en el 2026. Y en este momento no hay una pelea, no hay un clivaje que se llama instalado en el país. Y entonces él necesita que haya una pelea muy marcada para movilizar gente. Entonces por eso hablaba de Asamblea Nacional Constituyente hasta hace poco, que él creía que se iba a ser como el motor para empezar a movilizar a la gente. Habló también de la defensa de las reformas, bueno, un poco tratando de instalar ese debate ganador para él. Y no lo ha terminado de conseguir. Y yo creo que a través de lo de Estados Unidos él empezó a ver una posibilidad de agencia política y de empezar a posicionar el debate y de dar golpes de opinión y de estar en agenda. Y de pronto ve que por ahí, acercándose a marzo, que van a ser las de Congreso, con esta visita a Trump, ese puede ser el tema que lo lleve a él a ganar en marzo. Y otro tema que respondió también hoy que yo vi ese trino es que el colombiano tituló Petrismo en vilo, Cepeda no se sabe si está y Quintero pues está por fuera, y Petro como que citó ese trino del colombiano, dijo, ya que me nombran, o sea, como ya que este medio de comunicación me dio la oportunidad de participar en política, prácticamente le dijo así, yo no estoy ni en vilo, y si nos llegan a negar las posibilidades constitucionales, nos vamos a la IDH. Lo dijo así claritico. O sea, Petro estaba on fire. El mejor gerente de campaña de Iván Cepeda se llama Gustavo Petro. Total, 100%, 100%. Y ayer también el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Marco Rubio, se reunió con María Corina Machado, pero además fue a dar una declaración al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Y dijo que ellos se metieron a Venezuela porque Venezuela estaba apoyando con dineros ilegales y con un recurso mineral preciado a sus tres enemigos principales a nivel mundial: China, Irán y Rusia. Me parece que también lo de Marco Rubio. Uy, terrible ese man. Esa declaración, fuerte. Sí, o sea, y esto voy a caer en los estereotipos, pero la migración cubana a Estados Unidos es sumamente conservadora, o sea, y bueno, de ahí viene Marco Rubio y un tipo que es secretario de Estado, que es cubano, latinoamericano, pues tiene la mirada muy metida en América Latina y es difícil eso. O sea, hace mucho que Estados Unidos no tenía tan puesto el ojo en América Latina, y que salga a decir estas declaraciones después de que en el momento en que se meten a Venezuela, todas las declaraciones de Trump es vamos a recuperar el petróleo, pues parcero, o sea, diga las cosas un poco, o sea, estructura un poco mejor su discurso, porque por un lado hablan del petróleo y ahora hablan, ¿no?, que es que había unos dineros ilegales, que el narcotráfico, que Maduro es un narcotraficante. Entonces ya la gente pues deja de creer un poco también en esos discursos. También dijo que no estaban pensando en operaciones militares, o sea, los cubanos pueden estar relajados por un tiempo, porque sabemos que si ellos dicen que se van a meter, ya lo comprobamos que se meten, pero por lo menos en Cuba no va a ser. Colombia ya lo dejaron así. Groenlandia es la que sigue ahí como... La que está ahí en la lista. En veremos, pero realmente lo geopolítico está bastante difícil, y Petro pues tiene que estar en esa reunión primero pidiendo que lo saquen de la lista Clinton. A lo bien, yo creo que ese tiene que ser un punto, ya que es presidente, si no lo hace ahorita, no es nunca. Y pues respecto a lo de Maduro, si va a poner ese punto sobre la mesa, yo creo que está ambientando toda la reunión para que gire también alrededor de eso. Y con Irán tampoco están tan calmadas las cosas, ¿no? O sea, además, Irán salió a decir, pues como los de Irán salieron a decir que es más fácil que se vayan a un conflicto armado a que se sienten a negociar. Yo creo que ahí sí hay unas tensiones que hay también que poner cuidado. Y que miedo Irán. Estamos hablando de una potencia también nuclear, o sea, Irán se viene dando reduro con Israel en los últimos años, o sea... Y unas protestas gigantescas que están poniendo casi que en cuestión el gobierno iraní. Sí, todas esas fotos de las chicas con las fotos del presidente, o no sé cómo se llama, el zar, bueno, que prenden así cigarrillos con la foto del man, o sea...
realmente se ha vuelto viral todo el tema, ¿no? Está descontrolado este mundo. Y aquí nosotros hablando de si Jesús se acostó con María Magdalena o no. O sea, pero, y la doctrina estadounidense, o sea, es muy importante saber cuál es la doctrina de los Estados Unidos de cara al exterior, y entonces se habla de que desde el año pasado, 2025, se adoptó algo que llamaron la doctrina Monroe, que es un reencauche de la doctrina Monroe de la América para los americanos, ¿no? Entonces eso demuestra una visión un poco que de repliegue, diría yo. O sea, tenemos unos Estados Unidos manejando la agenda internacional, pero va creciendo un pequeño coco que ahora es gigante y es China. Entonces vuelven a decir América para los americanos, volvamos a controlar el continente, y un poco lo de Groenlandia también puede ir por ese lado, ¿no? Para el control de las rutas marítimas por Groenlandia y hacia el Ártico. Bueno, ¿y cómo ven eso de ese tribunal que propone Petro? Si creen que sea posible, creen que Trump o la justicia estadounidense va a dar su brazo a torcer, y creen que pueda ser juzgado por 3 partidos a nivel Latinoamérica. O sea, es una solución que, pues, dentro de la lógica, yo creo que sí puede convenirle a Trump, ¿no? Porque no le están diciendo como libérenlo, sino no lo juzguemos en Estados Unidos, sino lo juzguémoslo en su país junto a otros 2 países, ¿no? O sea, que realmente, pues, Trump es un negociante, le puede sonar la idea, aunque, pues, yo estoy un poco escéptico. Yo no creo que vaya a suceder. Sí, yo tampoco. Creo que ya solo la forma en que inició todo este proceso con Maduro nos deja ver cómo Estados Unidos está pensando esta transición, incluso esta intervención en Venezuela, y yo creo que si ya está en Estados Unidos es muy difícil que llegue a otros tribunales. Yo debo decir, o sea, como a mi opinión personal, y es que siento que en Estados Unidos creo que puede ser el único lugar donde realmente haya un juicio severo para alguien como Nicolás Maduro. Creo que si se lleva a otras instancias pueden flexibilizarse un montón como las consecuencias para él, y creo que han sido muchos años de sufrimiento para el pueblo venezolano y no merece condiciones flexibles. Pero deja muy mal parado esas reglas internacionales de que uno tiene que ser juzgado por su mismo pueblo y toda la vuelta. Y claro, o sea, yo creo que sí hay unos temas de soberanía ahí que son muy cuestionables, un temas de claramente imperialismo, de que ningún país debería estar interviniendo en el otro, pero dadas las condiciones actuales, yo creo que la justicia sí llegaría más por el lado de Estados Unidos que en cualquier otro. O sea, si pensamos que Maduro se ha juzgado en Venezuela, probablemente no se haga justicia nunca. Uy. Sí, en Venezuela sí. Sí, en Venezuela sí, pero en otro país, no lo sé, es que es muy complicado, muy complicado. Además que la principal acusación contra Nicolás Maduro de ser narcotraficante se cayó, ¿no? O sea, el cartel de los soles sí. no existe. No, o sea, él está siendo juzgado por los delitos que yo creo que menos lo representan. O sea, creo que sí, como que creo que de la historia de Nicolás Maduro hay un montón de cosas más condenables que esa, o comprobables. Y incluso. La preocupación por Trump no fue, ay no, la democracia en Venezuela, ni siquiera el petróleo, era mostrar que tenía una autoridad, que tenía una fuerza, que tenía los G.I. Joe para meterse en cualquier país, y que nadie le podía hacer fieros, incluso pues que la Casa Blanca cogió el mismo video de Maduro diciendo vengan por mí no sé qué, y publicó un video en sus redes sociales oficiales con esa primera parte y después la operación con la música de este estadounidense. No, sí, es que yo creo que ahí tienen que primar la soberanía de los estados, y pasa lo mismo, o sea, no solo con Maduro, sino por ejemplo acá en Colombia eso pasa un montón, porque estamos hablando de un caso sonado, pero es que acá cogen un tipo que ha hecho masacres en todo el país y Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, y sí, señores estadounidenses, júzguenlo ustedes, porque ustedes son los que sí merecen juzgar a este criminal. No, es que acá esta gente tiene que pagar por lo que hizo, tiene que hablarle a las víctimas, tiene que reparar. O sea, el tema de la justicia no es solo el tema de encerrar a la gente. Sí, por eso, digamos, por ejemplo, con el acuerdo de paz, pues se habla de todos los principios de la justicia transicional, de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es lo que tiene que hacer la gente donde
pues donde cometió delitos, donde actuó. Entonces, por ejemplo, cuando Uribe extradita a todos los paramilitares, nos perdemos de un montón de verdad que ellos ¿Extraditó la podían verdad? haber dicho, de gente de la política, del sector empresarial que pudieron haber acusado. Entonces yo sí creo que un poco la tarea es fortalecer las instituciones democráticas de los países, porque es que si seguimos pensando como que otros países pueden juzgar mejor, en realidad estamos debilitando las capacidades estatales, entendiendo el proceso venezolano que tiene unas Eso iba a dinámicas. decir yo, que eso suena muy bien si estamos en condiciones democráticas. Yo creo que ante un régimen es muy difícil que esas garantías se den. O sea, yo sí creo que un juicio a Nicolás Maduro en Venezuela no terminaría en nada. Incluso con la presencia de Estados Unidos creo que sería muy difícil, porque claro, tenemos esto que pasa el 3 de enero, pero en realidad ahorita sigue mandando el régimen. O sea, si uno sale a las calles o si las ¿En personas eso salen a estamos de las acuerdo? calles, es como que sigue habiendo ese poder, y yo Sí. creo que teniendo el régimen el poder todavía y teniendo el control, es muy difícil que haya esas garantías de justicia. No se debería extraditar la verdad, por ejemplo, ni la reparación, pero creo que Venezuela no está en las condiciones para hacer un juicio. Sí, Marco Rubio ayer lo dijo como nosotros también intentamos negociar con este man en repetidas ocasiones y no dio el brazo a torcer, no nos aceptó ninguna, no vimos otra cosa que meternos a Venezuela. Pero Que es eso no justifica la pero es que intervención, ¿no? estamos casi que diciendo que Estados Unidos tiene que ser el garante de la democracia internacional, No, y no, Estados ellos se Unidos creen. tienen unos intereses Sí, Y que es clarísimos. cero garante de la democracia. O sea, su Exacto. interés ni siquiera es la democracia. Entonces, Estados Unidos no tiene nada que opinar. Bueno, que opine, pero no tiene nada que ir a hacer a ningún lado. O sea, esto es volver 100 años. 100 años, en los años en los que se metían a los países, sacaban presidentes elegidos democráticamente y ponían sus propias reglas. No podemos volver a eso. O sea, hay que alzar la voz frente a ese tipo de intervenciones, más allá de lo que esté pasando en cualquier país. Es como por ejemplo, también justificar que Rusia se haya metido a Ucrania. No, pero es que Zelensky es un... No, o sea, ahí no tiene nada que hacer. Pero ¿tú crees que ese deba ser un punto de la agenda Trump-Petro? O sea, que Petro tenga que llevar esa discusión. Yo creo que hay liderazgos que se cimientan en la medida en que son capaces un poco de gestar acuerdos internacionalmente. Entonces, eso lo han intentado distintos países. Por ejemplo, cuando hay mediaciones acá frente a lo que fue los diálogos de paz, cuando hay conflictos internacionales y va un presidente a intentar mediar un poco, que trata de mejorar su figura. Yo creo que Petro le quiere jugar a eso. Petro quiere un poco decir, yo soy el que está solventando esta situación de Venezuela, que está como en un lapsus ahí. Yo no creo que esa sea una buena estrategia, y por ende no creo que deba ser un punto de la agenda, pero yo creo que Petro va por ahí, va por el mediador internacional. De hecho, ahorita en el discurso que vimos, pues hablaba de la integración regional, ¿no? Como Petro, ese tipo que quiere volver a reunir a los países latinoamericanos. Yo creo que él quiere jugar por ese rol, pero no sé si con lo de Maduro sea algo como estratégico para hacerlo. Pero realmente también yo creo que es una idea idealista, yo lo digo, es un pajazo mental, decir como que es, o sea, alzar la voz frente a lo fáctico, ¿no? A la realidad. Por ejemplo, usted pone un ejemplo muy claro, y es el tema de Ucrania y Rusia. Rusia, una megapotencia, un man que sale montando un oso sin camisa y se le reta a Trump y demás, el Vladimir Putin que Que se coge mete en aguas heladas sí, para recibir para el nuevo la año. hombría y toda la vuelta. Que hoy se mete a Ucrania y Zelensky va y le llora a Estados Unidos. Empieza Irán a confrontar, Hamas empieza a confrontar a Israel y demás. Israel va y le llora a Estados Unidos. Pero Estados Unidos se mete a cualquier país, ¿y a quién le vamos a llorar? ¿Quién está realmente capacitado para enfrentarse a Estados Unidos por otro, no? Porque una cosa es que, por ejemplo, Estados Unidos tenga una confrontación con Rusia y Rusia se le para. O con China y China se le para. Pero que China y Rusia, y ya lo hemos visto porque no ha sucedido nada, se paren por Venezuela, no sucedió. O sea, ¿quién realmente, además de uno alzar la voz, puede hacerle fuerza a Estados Unidos? Yo creo que la única es el mismo Congreso de Estados Unidos. No hay demás.
Uy, sí, no, pues digamos, ahorita puede que uno no, si uno va y le llora a Kim Jong-un, pues no va a pasar nada. Pero yo sí creo que hay una tarea y es fortalecer la integración regional, justamente, las y los relaciones poderes sur-sur. regionales, sí, yo también A Francia creo. Márquez la criticaron un montón por irse a África, pero es que nosotros, o sea, no tenemos ni consulados en África casi, ni embajadas, no tenemos ningún tipo de integración con países que pueden vivir una realidad y que nos pueden aportar un montón también. O sea, todo lo miramos hacia arriba. ¿Por qué no se han metido a Groenlandia? Bueno, es que ahí ya es meterse con la Unión Europea, o sea, eso ya no es cualquier cosa. Entonces, sí, yo creo que hay que fortalecer ese tipo de relaciones sin importar las ideologías de los gobiernos. O sea, acá hay gobiernos en Sudamérica de derecha, de izquierda, pero es que tiene que primar el bienestar regional. O sea, si seguimos a las patas de lo que pueda decir Estados Unidos y su Congreso, bueno, no estamos en nada. O sea, A no mí me estamos en parece nada. que Europa es un buen ejemplo y creo que esa falta o esa independencia un poco de toda la dinámica de Estados Unidos y incluso del poder de Estados Unidos sí hace que puedan pararse más duro, por decirlo así, y digamos salir a decir no estamos de acuerdo, ¿no? A mí me sorprendió que con esto de la intervención en Venezuela Le Pen saliera a hablar y decir como aquí se tiene que respetar la Sí. soberanía, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es importante, tener unos poderes más consolidados que, claro, en términos militares no van a ser los más fuertes, ¿sí? O sea, como que siento que en términos militares no hay una competencia, pero creo que sí permiten sentar un precedente sobre, pues aquí no nos vamos a doblegar o a dejar dominar o incluso manifestar desde lo lejos no estamos de acuerdo con eso que está pasando. Para países de Latinoamérica creo que está un poco más complicado por esa misma subordinación que hay con Estados Unidos, por la cercanía, por incluso la dependencia que hay de muchos países. Y creo que Petro sí ha entendido muy bien y ha sabido jugársela por ese discurso anti-yanqui, anti-imperialista, que es un poco un llamado regional, ¿no? O sea, yo creo que él sí ha tomado la vocería, pero ahora no creo que tampoco sea una necesidad llegar a discutir eso en un encuentro con Trump. O sea, creo que un poco eso es lo que va a hacer Petro, salir a hablar y mostrarse como el gran líder de esta lucha, y es como pidamos garantías, que esto suceda así, pero a la hora de discutir con Trump no creo que eso sea tan sencillo. Y por eso mismo que tú dices, yo creo que lo que hace Daniel Noboa con este tema arancelario contra Colombia me parece una canallada, pero total. O sea, este man no tiene nada que hacer en esto. Recordemos que hace poco más de un año Ecuador estaba teniendo una de las peores sequías, así como nosotros, de los últimos años. Ecuador se queda sin luz, hay apagones en Ecuador por más de 10 horas en todo el país, y quien lo surte de energía es Colombia. O sea, acá la ministra de Energía vino a Colombia, el presidente de Ecuador vino a Colombia para que Colombia les diera energía, les vendiera energía. En Colombia pasando por una situación energética dificilísima también, que acá nos decían todos los días que el país se iba a pagar. Nosotros surtimos de energía a Ecuador. Ecuador un poco sale de la crisis gracias a Colombia, y después de esto este man sale con que va a meterle medidas arancelarias al gobierno de Colombia. Esto me parece una canallada total. Y ahí va lo que usted decía, como del sentido común y unirse a un sentido común. Yo creo que el ejemplo del Centro Democrático también, o de la derecha en Colombia, muestra muy bien cómo la dinámica en esta parte del continente. Un poco donde personajes con un afán de protagonismo que de izquierda a derecha no se van a unir. Por lo menos uno antes veía a un Chávez, a un Uribe, a un Correa sentados todos En la misma mesa. así sea para putearse, pero aquí estamos hablando de que yo no veo a Petro sentado con Milei, con el mismo Noboa, Se perdieron con el nuevo presidente de Bolivia, estos personajes con Boric. O sea, realmente la unión muy jodida, muy Sí. jodida. Sí, por ahí se ha intentado hacer algo a través de la CELAC, pero no, o sea, también hay como un descrédito ya de esas instituciones. Aunque yo creo que sí es un tema también de la llegada de la ultraderecha, ¿no? O sea, yo creo que con gobiernos como también. el de Boric, como el de Lula, como que habían al menos un poco más de cercanía,
pero con gobiernos como el de Milei, pues es muy difícil que esos acuerdos se puedan gestionar. O sea, yo sí creo que el avance de la ultraderecha sí es un problema, porque lo que estamos viendo fue una llegada de la izquierda como un regionalismo de izquierda importante, y luego todo esto diluyéndose con la llegada de la ultraderecha, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa y demás, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso hace muy difícil que se puedan unir en un poder, además porque la derecha pues sí ha tenido un discurso muy de doblegarse ante esos grandes poderes, muy de priorizar las relaciones económicas, muy de una diplomacia muy subyugada. Entonces creo que eso también termina siendo problemático, porque no hay un punto tampoco de encuentro entre cómo nos unimos para ser un gran poder antiimperialista, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, yo creo que eso de las ideologías fascistas, capitalistas, todo esto imperialista y demás, y que la derecha vuelva a llegar acá, yo creo que es también una ineficiencia de un fenómeno que es la migración. O sea, realmente, por ejemplo, o sea, yo veía como lo de ICE allá en Colombia, en Estados Unidos, y la gente aquí, uy, no, ¿cómo es posible que maten a esa gente cuando aquí cogen a los venezolanos? Primero, no les dicen venezolanos, sino venecos. Ya, yo lo he dicho muchas veces, yo cuando era pequeño, yo creí que el gentilicio de Venezuela era veneco. ¿Ah, sí? O sea, la transformación es tan dura que la gente ya no les dice de otra manera, se ha vuelto el estigma, y eso pasa también con los neozelandeses que les dicen allá en Europa. O sea, realmente la migración se ha tratado tan mal que mucha gente cree que toca volver a cerrar los países para sus propios orígenes. Y realmente eso es un fenómeno que vemos en Estados Unidos, que vemos aquí en Colombia y demás, y hace que la derecha o el fascismo, lo que veían en los memes de que volvamos a que el fascismo, que el paramilitarismo no sea tema de orgullo, pero realmente la gente está volviendo esos valores también porque ha sufrido la migración. Claro, el discurso ultranacionalista, ¿no? Sí, como que, Sí. uy, tenemos que sacarlos porque nos están haciendo un mal a nuestro país, total. Pero, como diría Alcolíricos, que qué Biblia tan berraca, cuando llegan los gringos con $4,000 a Medellín y alquilan esos Airbnb, cogen y se meten al Hotel Gotham niñas trans y niñas menores de edad para tener relaciones sexuales, ahí sí los extranjeros nos parecen los mejores, ¿no? Porque una cosa es el venezolano, El extranjero otra cosa es rico, el extranjero estadounidense. pobre también, muy de Sí. clase. Pero algo que decía Mariana me parece para destacar, y es, por ejemplo, nosotros vivimos alianzas regionales de derecha, como la Alianza del Pacífico. Casi que todos los países del Pacífico tenían gobiernos de derecha y aún así pudieron unirse. Sin embargo, lo que tú dices, o sea, ahora con estos nuevos liderazgos de derecha como Milei, como lo fue Bolsonaro, Incluso el mismo Bukele. no hay ningún ánimo de alianzas regionales. O sea, es básicamente ir a lamber. Entonces, sí, uno también ve un cambio generacional dentro de este espectro político que no tiene ganas de unirse para nada. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?